Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Los invito a hacer nuestro ratito de oración. Hoy vamos a leer un pasaje bastante conocido de Mateo, en el capítulo 4. Dice así: seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de Transjordania. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Para el pueblo de Israel, para los oyentes de Jesús, es muy significativo el hecho de subir a la montaña, sobre todo porque el primer pacto donde se constituye el pueblo, una vez liberado de Egipto, y lo recordamos, creo que sí, el domingo, en las lecturas, en la primera lectura, es cuando Moisés sube a la montaña y baja con las tablas de la ley. Y precisamente, es significativo que Jesús suba a una montaña para dar ahora como una nueva ley. No que reemplace a la anterior, porque Jesús también se va a ocupar de que los discípulos entiendan eso, no vine a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso digo, no para que reemplace a la anterior, sino para que la profundice. La imagen que me gusta usar es la de cuando uno es chico. Hay un montón de prohibiciones, de cosas que no entendemos por qué nos prohíben, hasta que vamos creciendo y vamos descubriendo por nosotros mismos lo que es el bien y lo que no nos conviene. Un poco me parece que es eso lo que pasa con el pueblo de Israel. Primero son los mandamientos, lo que no hay que hacer, y ahora en la plenitud del anuncio, en la llegada del Mesías, es las bienaventuranzas. Van a ser felices si viven de esta manera. Y la primera de ellas, que yo diría de alguna manera sostiene a todas las demás, es la de tener alma de pobres, que tiene que ver con poner la confianza solo en Dios. El pobre no tiene riquezas materiales en las cuales apoyarse, no tiene otras riquezas, otras seguridades, no tiene espacios en muchos lugares de la sociedad, muchas veces no alcanza como otros la justicia, la salud, etcétera, la educación. Entonces, esta es una pobreza que de alguna manera se elige porque es el alma de pobres. No se trata de no tener cosas materiales, sino se trata de tener alma de pobre en el sentido de sé que solo dependo de Dios, sé que las cosas más importantes de mi vida están en las manos de Él. Y entonces ese camino lleva a renunciar a otras seguridades que uno probablemente las tenga, pero las pone en su sitio, las pone en un segundo, tercero o cuarto lugar. Estas no son las cosas que a mí me dan seguridad. Y entonces también esta actitud, esta pobreza del alma hace que por las cosas que realmente son valiosas uno tenga capacidad de jugarse, como decimos, ¿no? Entregarse en la lucha por la justicia, por la verdad, por la paz, por el corazón puro, por todas estas cosas de las que habla Jesús, e incluso por el anuncio, aun cuando signifique persecución, insultos o ser calumniados, como dice Jesús en el Evangelio. Es un programa de vida, ¿no?, que Jesús nos propone, que como siempre no se trata simplemente de hacer esfuerzos para tratar de vivir de esa manera, sino se trata de dejar que cada vez más el Espíritu de Dios nos vaya transformando
interiormente. En este sentido, San Francisco, si hubo alguien pobre conocido en la historia de la Iglesia, fue él. San Francisco decía: la pobreza no conduce al amor, es el amor el que conduce a la pobreza. La experiencia de la grandeza de Dios, la experiencia de nuestra dependencia absoluta de Él, la experiencia de la fragilidad de las falsas seguridades, es la que nos conduce a ser cada vez más pobres de espíritu, cada vez más capaces de entender el valor que tiene la entrega, la lucha por los bienes que permanecen, por los bienes del cielo, por estas cosas de las que Jesús nos habla. Pidámosle que nos vaya regalando esto cada día un poquito más, crecer en la capacidad de empobrecer nuestro espíritu, en el sentido de abandonarnos cada vez más en las manos de Él, confiando en que Él siempre nos va a sostener y en todo caso, a partir de esta experiencia también ofrecernos generosamente al servicio de los demás. Que el Señor los acompañe, los cuide y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.